Seguimos en Radar Ciudadano por Nativa. Nativa nos conecta y en estos momentos nos acompaña Jorge Balbín Cóndor del Frente de Personas con Discapacidad, a quien le damos la bienvenida, el señor Balbín Cóndor. Bueno, ¿qué debería qué podría hacer un alcalde? ¿O qué es lo que ha estado haciendo los alcaldes o gobernadores con las personas con discapacidad? Pero antes de eso, sí, ¿cuántos peruanos tienen algún tipo de discapacidad hasta el momento? Justamente, Raquel, gracias por la oportunidad. Y bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial adolece de algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de 1.170 millones a nivel mundial. En el Perú, de acuerdo al censo 2017 del INEI, somos el 10.3% de la población nacional. De 33 millones de peruanos, somos 3.400.000 personas. 3.400.000 personas. Y de esas personas, ¿cuántas están elaborando? ¿Qué porcentaje? Raquel, yo quisiera en primer lugar un poco centrar el tema en lo siguiente, mira. Cuando hablamos del tema de discapacidad, lo vemos, la población lo ve como algo lejano, algo que no le compete. Las autoridades, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales, consideran que no es un tema prioritario. Sin embargo, la investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación con el auspicio de la OPS en el año 93 es muy importante que lo conozca la población. ¿Qué dice esta investigación? Del total de personas con discapacidad, solo el 19% tienen un carácter congénito, es decir, hereditario, nacen con la discapacidad. El 81%, que lo hemos adquirido después del nacimiento, me incluyo yo ahí, han sido por causas, por ejemplo, la desnutrición, la pobreza, en primer lugar. Sabemos que más del 50% de los niños menores de 5 años tienen anemia crónica. Las enfermedades no prevenidas o mal curadas, accidente de trabajo, accidente de tránsito, la violencia interna por esto de la situación crítica que estamos viviendo, y algo que nos va a tocar a todos, la vejez. Y entonces nosotros estamos planteando que el tema de la discapacidad debe ser declarado como un tema de interés nacional, porque los 33 millones de peruanos y peruanas van a tener algún tipo de discapacidad a lo largo de la vida, por una enfermedad, un accidente o consecuencia de la violencia interna, o finalmente por la vejez. Por eso que nosotros estamos solicitando al gobierno nacional y a los gobiernos subnacionales que se declare esta temática como un tema de interés nacional, porque involucra a todos. Y además, un dato adicional, la última investigación de la OMS señala que por efecto de la pandemia del coronavirus, el 25% de la población nacional, el 25% van a tener problemas de estrés clínico, problemas de trastorno de ansiedad, es decir, problemas de salud mental. En los próximos años la situación del país y del mundo va a ser bastante crítica. Señor Balbín, ¿y cuáles son los problemas que actualmente afronta una persona con algún tipo de discapacidad en el Perú? Mira, hay una frase que sintetiza, digamos, una discriminación estructural. Primero, que no se pone en la agenda pública, ni nacional ni internacional. Las autoridades de los gobiernos no le dan la prioridad en las políticas públicas, en los planes, en los programas y proyectos que hay. Por ejemplo, hablando específicamente en los gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales y locales en este caso. Mira, de acuerdo a la 29ª disposición transitoria final del presupuesto de la República, de la ley del presupuesto, señala que con carácter obligatorio los gobiernos regionales y locales deben de, establecer el 1% de su presupuesto, con carácter obligatorio, 1% para la temática, 0.5% para accesibilidad y 0.5% para el funcionamiento de dos organismos que están creados por la ley, las OREDIS y las OMAPE. Las OREDIS vienen a ser las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad que debe funcionar en cada región, y las OMAPE, oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad que deben funcionar tanto en municipios distritales como ¿pero provinciales. se cumple? No se cumple. La última investigación que hemos realizado es que en el Perú aproximadamente un tercio de los gobiernos regionales y locales cumplen con, el funcionamiento de estos organismos. Solamente un tercio. Ahora,
De ese tercio, evidentemente hemos evaluado que su funcionamiento no es el más adecuado. Por ejemplo, conversaba la semana pasada con dirigentes regionales y jefes de oficinas de OMAPED, y aunque parezca mentira, Raquel, están bastante preocupados por las elecciones que van a haber el 2 de octubre. ¿Sabe por qué? Porque tradicionalmente las nuevas autoridades que ingresan a los gobiernos regionales y locales vienen con toda su gente y sacan a todos los encargados de OMAPED y OREIS, dentro de todos los trabajadores públicos, los sacan y ponen a otros. Entonces hay una preocupación tremenda. ¿Por qué no hacen esto? A pesar de que la ley 29973 establece en su artículo 49.1 que el Estado está obligado a contratar a un 5% de trabajadores con discapacidad y el sector privado 3%. En los municipios se contrata a personas, pero vía la forma de locación de servicios. Locación de servicios, Raquel, y el público que nos está viendo y escuchando, es una relación laboral precaria, no hay ninguna relación vinculante con la institución, por lo tanto, en cualquier momento el trabajador puede ser sacado y ni siquiera se considera como despido, sencillamente terminó el contrato y se va. Sin ningún beneficio. Sin ningún beneficio y nada. Inclusive ganando menos del mínimo vital. Entonces, esa es la primera preocupación que quisiéramos que las nuevas autoridades... O sea, ni siquiera se les trata de manera formal, en planilla, no figuran nada en de planillas. eso. No figuran en planillas. No, locación de servicios, honorarios. Pero la mayoría cumple con el 5% o ni siquiera llegan al 5%. No llegan, Raquel, no llegan. Hemos hecho un estudio inicial que es más o menos en 1% en el cumplimiento. El 1% en el mejor de los casos. Pero y a pesar de que esa de una persona con algún tipo de discapacidad pueda estar preparada con sus estudios o capacitada para el cargo, no la aceptan. En el Perú existimos 1.200 profesionales con discapacidad. 1.200. En mi caso, por ejemplo, yo soy economista, tengo maestría en comercio y finanzas internacionales y soy doctor en educación. Tengo el grado de doctor. No es jactancia, pero lo digo porque discapacidad para nosotros no es incapacidad. Claro. Y existen muchísimos profesionales que están esperando la oportunidad, pero ¿qué pasa? Y no son contratados. No son contratados porque hay favoritismo político, favoritismo familiar. Duele decirlo, pero la clase política piensa que llegar al Estado es un botín para sus allegados. No hay meritocracia, no hay estabilidad, no hay contratación en base a méritos. Sencillamente, pues, si esto continúa así, mi querida Raquel, la situación es bastante crítica para nosotros. Bueno, y eso que en el Congreso, por ejemplo, siempre hemos tenido siempre ha habido un congresista con algún tipo de discapacidad, ¿no? En la actualidad también tenemos un parlamentario con discapacidad visual. Y qué pena que los municipios no se cumpla con la cuota para los contratos, pero también ¿qué otro problema tienen ustedes para los desplazamientos? Usted dice que sufren constantemente de discriminación, pero por ejemplo, si una persona con discapacidad quiere desplazarse libremente en las calles, ¿se encuentran las facilidades? ¿Esto ha mejorado? Porque antes no había ni rampas. Mira, te cuento, el año pasado estuve en Arequipa. Viajé, salí del aeropuerto, había una rampa pulida, que tú pones una silla de ruedas y se va hasta abajo. Dios. No había brumas. Hicimos la denuncia y bueno, parece que ya no han arreglado esa situación. Tú vas por el centro de Lima y hay rampas que no tienen la pendiente necesaria. Los alcaldes y los regidores, gobernadores regionales dicen, cumplimos con la ley, ponen una rampa, pero sin ningún criterio técnico. O sea, no cumplen con los criterios mínimos. No cumplen. Y eso lo digo contundentemente, no cumplen, salvo raras excepciones. Por ejemplo, y acá quiero hacer un llamado también al Colegio de Ingenieros de Lima, que tiene un comité de accesibilidad, que son profesionales, ingenieros que están listos para atender la temática de las rampas, todo el concepto de accesibilidad, nunca lo llaman. Nunca lo llaman porque sencillamente para ellos el tema de la discapacidad no es prioritario y bueno, pues contratan cualquier personal que con su buena voluntad lo hace, pero sin criterios técnicos y tenemos ahí las dificultades del caso, ¿no? A pesar, Raquel, a pesar de que, como te digo, en el presupuesto de la República, el 1% del presupuesto debe estar destinado a accesibilidad y al funcionamiento de OREIS y OMAPED, con carácter obligatorio. Ustedes deben tener facilidades para ingresar a las instituciones públicas, ¿no? Para poder ingresar sin dificultades en lo físico.
¿Esto se cumple? Se cumple parcialmente, ¿eh? Hay que reconocer que hay instituciones que sí lo están haciendo, pero ¿qué pasa, Raquel? Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos en las unidades de transporte, tenemos el transporte, digamos, accesible para nosotros, ¿no? El derecho de preferencia. Pero ¿qué pasa? Además, también tenemos nosotros, los que tenemos discapacidad severa, tenemos el carnet de CONADI, carnet amarillo, que nos da exoneración del pasaje a nivel urbano. Cuando subimos y nos ven que somos personas con discapacidad, los micros pasan de rango, no nos recogen. No nos recogen. Se pasan de largo. Pasan de largo. O cuando no recogen, nos piden pasaje. Le decimos, tenemos el carnet amarillo. No les interesa que tengan carnet amarillo, sencillamente no lo cumplen. Y por eso que yo personalmente tengo que viajar en taxi, ¿no? Y los que andan en silla de ruedas, por ejemplo, fíjate, no hay. A pesar, Raquel, a pesar de que cuando sacamos la ley 29.973 se estableció claramente que a partir del 2014, porque la ley salió en 2012, que a partir del 2014 los transportes iban a ser inclusivos. Y no se cumple. No, y además, y qué pena porque tenemos a otros usuarios, otros pasajeros cuando ven que, uy, ya va a subir una persona con discapacidad, el bus se va a detener, se molesta porque toma más tiempo. Qué pena, porque uno nunca sabe. De la noche a la mañana te puedes, lamentablemente, tener un accidente, una enfermedad. O la vejez. O la vejez misma, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 40 años tengo amigos militares, Raquel, que cuando eran jóvenes, pues atletas, militares, ¿no? Ahora están en silla de ruedas porque ya tienen 70, 80 años. No, y además un accidente, nadie está libre de eso. Yo conocí un muchacho deportista de 16 años, un día tuvo un accidente en una piscina y quedó cuadripléjico, ¿no? Así es. La vida te puede cambiar de cualquier manera. Hay que tener más empatía con las personas con habilidades diferentes. Raquel, no solamente con las personas con discapacidad, con la población en general, sobre todo las poblaciones vulnerables. Mira, hay una profunda deshumanización de la sociedad peruana y sociedad mundial. Por eso que nosotros tenemos una frase que dice, hay que humanizar al Perú, humanicemos al Perú. ¿Por qué? En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política. Ahora que los políticos, las autoridades hablan de la Constitución, pero nadie señala que el artículo 1 dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Señor Balbín, eso es fundamental. Señor Balbín, pero no se cumple, porque el tiempo se acaba. Sí. En estos momentos los candidatos a las diferentes alcaldías provinciales, distritales, a gobernadores, están en campaña, prometen muchas cosas, pero ¿usted qué les pediría en caso lleguen a ganar? Sencillamente que cumplan con la Constitución, que cumplan con la Ley 29.973, el Decreto Legislativo 1468, el Decreto Legislativo 1472, el Presupuesto de la República, que cumplan con la ley. Fundamentalmente, cuando hablamos de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, artículo 1 de la Constitución del Perú y de todas las constituciones del mundo. Por otro lado, esperamos nosotros que se respete pues el trabajo de los compañeros nuestros que están actualmente trabajando en la SOMAPE y CIORE, no lo saquen como siempre ha sucedido, tradicionalmente ha sucedido, de que las nuevas autoridades ingresan con todo su equipo y sacan a todos los que están ahí. Entonces eso nos parece totalmente injusto, ¿no? Nosotros tenemos el artículo 23 de la Constitución que habla de que tenemos una protección laboral especial, pero tampoco se cumple. Y por último también en el aspecto de nuestros artesanos, nuestros comerciantes, la ley 29.973 dice que los municipios deben dar preferencia a las personas con discapacidad para el establecimiento de, digamos, sistemas de ferias, comercios, en lugares públicos. Y no se cumple. Y no se cumple, Raquel, no se cumple. Y yo convoco pues a las nuevas autoridades a que se sensibilicen. Necesitamos personas humanas, necesitamos dirigentes humanos, necesitamos personas comprometidas con el ser humano, en especial con la población más vulnerable, entre ellas las personas con discapacidad. ¿Usted pediría a los municipios también mayor capacitación, que se les brinde educación? Porque muchos no tienen recursos para estudiar, pero aparte de eso, pues además de capacitarlos y darles educación, deben contratarlos, ¿no? Obviamente no puede ser a todos, pero por lo menos a lo que dice la ley. Por supuesto, la ley dice claramente el 5% de trabajadores del Estado deben ser personas con discapacidad y 3% en el sector privado. Lamentablemente no se cumple. ¿Y no hay sanción si no se cumple? Está en la ley, pero lamentablemente las sanciones están a cargo de CONAIS, que es un organismo que
no está cumpliendo con sus funciones, ¿no? Lamentablemente no está cumpliendo. Ni el privado se cumple, Ni ¿no? en el sector privado. Si en el sector público, Raquel, no se cumple, menos va a ser en el sector privado. Y cuando dicen de ampliar la cuota para los contratos de personas con algún tipo de habilidad diferente, protestan los empresarios. Yo no sé por qué salen a protestar si no cumplen con lo que establece actualmente la ley. Muchísimas gracias al señor Jorge Balbín Cóndor, Jorge Balbín Cóndor, del Frente de Personas con Discapacidad. Por cierto, también sus pedidos los pueden encontrar. Hay una página que ustedes tienen en Facebook, creo que está. Tenemos en Facebook, tenemos en WhatsApp también, Frente PCD y Familiares del Perú. Y desde ya, Raquel, gracias por la oportunidad, pero quisiera decirle a todas las autoridades actuales y futuras de gobiernos regionales y locales, establezcan la temática de la discapacidad del adulto mayor y las poblaciones vulnerables en sus respectivas agendas, pero no prometan lo que no van a cumplir. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley que se declare que la omisión de funciones debe ser una causal de vacancia de las autoridades locales y regionales. Eso lo vamos a proponer porque estamos ya un poco cansados de que se prometan muchas cosas, se declaren muchos derechos, pero que no se cumplen, ¿no? Seguramente, ¿cuántas veces usted se habrá reunido con candidatos y una vez que han sido elegidos les cierran la puerta? Hemos tenido reuniones, mi estimada Raquel, con presidentes, ministros, congresistas, viceministros, funcionarios, mesas temáticas, mesas de trabajo. Alcaldes, gobernadores, regidores, consejeros regionales, promesas, y mesas de trabajo, pero soluciones muy pocas, Raquel. Muchísimas gracias, señor Balbín, por haber estado aquí en los estudios de Nativa. Nativa nos conectan. Continúen con nuestra programación. Conmigo será hasta mañana. Gracias.